Voy a grabar esta clase de todos modos, desde este momento lo estoy grabando, ¿ya? Para que vayamos viendo. Nosotros, voy a utilizar harto la pizarrita hoy día. Después les voy a compartir las pizarritas, ya los dibujos de las pizarritas para que ustedes también los tengan. Nosotros, lo que hicimos básicamente durante esta parte del año, fue conversar sobre los llamados grandes sistemas metabólicos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, nosotros analizamos lo que pasaba con 4 grandes sistemas. Uno era el digestivo, con ese empezamos. El otro era el respiratorio. El otro era el circulatorio. Y por último el excretor. Esos fueron los grandes sistemas que nosotros revisamos, ¿ya? Desde ese punto de vista, nosotros podemos considerar que hay 2 sistemas que se especializan en incorporar sustancias. Vimos que hay un sistema que se especializa en distribuir y hay otro que se especializa en eliminar desechos. Ahora bien, recuerden que esta es una simplificación de las funciones, porque nosotros también podemos decir que el respiratorio elimina desechos, que el digestivo elimina desechos, ya podemos incorporar algunos conceptos más, pero a grosso modo esto es lo que va a ocurrir, ¿ya? Desde el punto de vista del sistema digestivo, el digestivo, ya, recordemos que habían, voy a poner el PowerPoint de eso, ya. Deme un segundito. Voy el tiro, es que me cuesta todavía un poco acostumbrar. Ahí sí. Ahí sí. No, no hay caso que... Ya, veamos si ahora funciona esta cosa. No, voy a tener que buscar mi otro... ahí sí. Ahí sí que me va a salir. Ya la tenemos. Y aquí está lo que andaba buscando. Llevar... Ah, no, tengo que compartir. Ahora esa pantalla. Ahora sí. Ya del digestivo, lo tenemos acá, la idea principal. En el sistema digestivo, nosotros íbamos a encontrar que lo que se busca es la incorporación de sustancias. Esta imagen la tienen ustedes dentro de los PowerPoint que habíamos entregado. Y hay una primera parte, que es lo que está ocurriendo aquí arribita, que se conoce como ingestión, en donde ingresaban los alimentos al tracto digestivo. Después existía la llamada digestión, que es lo que está pasando aquí adentro, es en donde las moléculas que están contenidas en los alimentos se hacen cada vez más pequeñas, con el fin de que después pueda ocurrir el fenómeno conocido como absorción, en donde las sustancias que están disponibles en el tracto digestivo pasan a la sangre para que en la sangre sean después distribuidas. Aquí eso es lo que nos representa, que el sistema circulatorio va a distribuir esos nutrientes hasta que finalmente va a ocurrir la parte final del asunto, que se llama egestión, que consiste en la salida de los restos que no fueron absorbidos por el sistema circulatorio. De modo que para cada uno de estos eventos hay cierta especialización. Después de eso, hablamos de la función digestiva, nos dividimos bastante en esto, y lo más importante era, dentro de este sentido, la digestión, que en la digestión era donde se hacían más pequeños los alimentos para obtener los nutrientes de ellos, y que habíamos dicho, acá
cambiar a la pizarrita, ¿ya? Y que el sistema digestivo considerábamos entonces la digestión, que ocurría de dos formas, la mecánica y la digestión química, que la digestión mecánica era tal como el nombre lo sugiere, por fuerzas, ¿ya? Por fuerzas, y aquí tenemos, por ejemplo, los dientes, la lengua, los movimientos del mismo estómago, ¿ya? Que muelen y mezclan finalmente, y la digestión química, que estaba dada por los jugos digestivos y por las enzimas, que destruían químicamente a los alimentos para obtener un tamaño que fuese fácilmente absorbible. Entonces, ahí habrían algunos componentes, aparecen ya algunas enzimas, ya en la lengua, la deglución, conversamos de esto, ¿ya? Y luego finalmente en el intestino delgado eran donde se producía la mayor absorción de los determinados nutrientes gracias a las enzimas digestivas que eran liberadas por el páncreas y por algunos otros conductos, ¿ya? Esta es la idea de las enzimas digestivas. Si se fijan, cada enzima tiene su nombre y va degradando. Ojo, por si acaso, la próxima semana hay un control. No tienen que aprender estas cosas de memoria para nada. No es necesario que las aprendan de memoria. Ya sí tienen que entender cómo funciona el asunto. Por ejemplo, una posible Ya. pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una persona las enzimas encargadas de la digestión de las grasas funcionaran mal? ¿Qué consecuencias podría tener esto? En, ¿No sería como diabético? no, en realidad en la diabetes lo que pasa es un problema con los azúcares, con la glucosa. ¿Ya? Sí, Y tiene que ver que, no con la digestión, sino con otra hormona. ¿Ya? sí que mi hermano me contó que era una hormona que se olvidó el nombre cuando uno nacía con esa hormona más baja, algo pasaba, porque Sí, sí, esa es la diabetes. Hay dos tipos de diabetes. Una que es la del sí, nacimiento, claro que se llama insulina dependiente, que es una sí, hormona que se llama insulina. Hay un órgano, que es el que está aquí, ya que estamos en esto lo puedo mostrar, ese que se ve en azul ahí, se llama páncreas. El páncreas ayuda en la digestión, pero también ayuda en la producción de algunas hormonas. Y entre las hormonas que produce el páncreas está la insulina. Y efectivamente, cuando hay niños que nacen con una función defectuosa del páncreas en términos de la producción de insulina, como no tienen insulina, tienen que inyectarse. ¿Ya? Y son personas que viven bastante bien, pero con el cuidado de tener que inyectarse esa insulina, ya que el páncreas no la está produciendo. Eso se llama diabetes, pero es un problema, sí. insisto, más de Y también hay un hormonas. efecto opuesto cuando uno en vez de nacer con menos, como que nace con más. Claro, la hiperinsulinemia, que es distinto, también puede ocurrir. Claro, Sí, naces una vez con... empezaba con eso con mi hermano, y me acuerdo al tiro ahora. Sí, 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 también pasa. Pues, tiene las dos opciones, claro. Ahora bien, entonces, por ejemplo, si esa fuese la pregunta, si un individuo no tiene la enzima encargada de la digestión de la grasa, ¿qué resultado esperarías tener? Bueno, el resultado sería simplemente que eh, tú encontrarías una mayor cantidad de grasas, por ejemplo, en la materia fecal, encontrarías una menor cantidad de grasas en la sangre, ya como la grasa aporta energía, ese individuo tendría una menor cantidad de energía y así. Esa es la idea de las preguntas, que tienes que hacer relaciones. O por ejemplo, si se les dijera que a un individuo adulto se le extrae esta parte del intestino delgado, del duodeno, se le saca parte del duodeno. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, tenemos que mirar esta imagen que está acá, está bien atrás, esta parte de acá. El duodeno es esta parte de aquí. ¿Ya? El duodeno es la primera parte del intestino delgado, o sea, es esta parte de aquí. ¿Qué función digestiva se estaría afectando más si tú le extraes el duodeno a una persona? La absorción. La La absorción. absorción, ¿cierto? Y de hecho, esa es una cirugía que se hace, la cirugía bariátrica, que se llama esta cirugía para las personas que tienen problemas con aumentos severos de peso, ¿ya? ¿En A serio existe? veces, ah, ¿Pero existe ese tipo de cirugías? sí, claro, sí, claro. Si hay una persona, por ejemplo, que tiene un problema porque tiene un peso muy grande, ¿ya? Y a pesar de que ha hecho dieta, que ha hecho ejercicio, no reacciona de manera adecuada, hay varias opciones.
Una opción es sacar parte del duodeno, pero se está un poco variando eso. La opción más novedosa es poner aquí bloqueadores, o a nivel del estómago o a nivel del duodeno, de modo que se dificulte la absorción de alimentos. ¿Ya? Cuando son, insisto, si son casos severos, y digamos que una persona tiene, ya, digamos, 1 metro de duodeno, ya, 1 metro de duodeno, ya, 1 metro, y esta persona tiene problemas de sobrepeso patológico, bueno, ¿qué pasa si tú le quitas una parte del duodeno, le sacas 50 centímetros y le dejas la mitad? Bueno, disminuye considerablemente la absorción, por lo tanto esa persona necesariamente va a bajar de peso. ¿Ya? O sea, hay varios tipos de cirugía, varios tipos, pero es una de las opciones. Sí, dígame. No hay tan claro que era la absorción, ¿La absorción, sí, pues? pero ¿qué era? ¿Qué hacía? Ah, la absorción, perdón. Es cuando pasan los nutrientes desde el tubo digestivo hacia la circulación. ¿Ya? Esa es la absorción, cuando pasan los nutrientes desde el tubo digestivo hacia la circulación. Entonces, claro, si pasan menos nutrientes, entonces una persona va a tener un menor aporte calórico y por lo tanto va a bajar de peso. ¿Ya? Hay otras cirugías que les ponen unas pelotas dentro del estómago. ¿Ya? Entonces, cuando comen, se sienten satisfechas mucho antes y comen menos. Así, hay varias opciones en realidad en cirugía bariátrica. ¿Ya? Pero esa es la idea. Entonces, en ese sentido van a ser las preguntas, ya en términos de relaciones, por ejemplo. ¿Ya? Aquí están las de las enzimas digestivas. En el intestino delgado también se va a producir absorción de nutrientes, que es donde más se absorben, de hecho, en el intestino delgado. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí estas son imágenes que hablan de la absorción, de cómo se absorbe la glucosa, cómo se absorbe la fructosa. ¿Ya? Y básicamente, el intestino grueso, que es la última parte, que es donde se produce la absorción del agua. ¿Ya? O sea, si nosotros nos vamos acá y revisamos en realidad el sistema digestivo, ¿qué es lo que va a hacer? En lenguaje súper simple, incorporación de sustancias. Básicamente, incorporación de nutrientes que van al sistema circulatorio. ¿Ya? Ahora, nosotros en octavo no se ve con tanto detalle, por si acaso, el proceso de absorción. Por ejemplo, la absorción de las grasas es distinta a la absorción de los carbohidratos. ¿Ya? Acá aparece un poco de eso, se lo voy a mostrar, porque es interesante. Miren, aquí en este dibujo se representa cómo se absorben los distintos nutrientes. Lo que está aquí arribita, la parte de arriba, representa la forma en cómo se absorben los carbohidratos. Mister, no se ve nada. Mister, no No lo estamos viendo. está. Ah, Sí, sí, perdón, perdón, gracias. Gracias. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí, sí. sí. Ahí Ya, sí. gracias, muchachos. Todavía se me va un poco en par de este asunto. Ya, acá está. Esto les quería mostrar. Fíjense, así se absorben los carbohidratos. ¿Ya? Los carbohidratos, la glucosa, la galactosa, la fructosa, son carbohidratos, azúcares, los conocemos nosotros como azúcares. ¿Ya? Los azúcares van a pasar mediante distintos tipos de transporte. De esto vamos a hablar después, transporte activo, difusión facilitada. Vamos a hablar cuando veamos biología celular, vamos a hablar de esto. Van a pasar hacia las células. Estas son las células del intestino. Son las células de la pared del intestino. Pasan, y desde aquí después pasan hacia los vasos sanguíneos, tal como acá lo dice. O sea, la absorción de carbohidratos es relativamente sencilla y rápida. Lo segundo que está allá abajito es absorción de aminoácidos. Los aminoácidos son derivados de las proteínas. Cuando usted come un trozo de carne, por ejemplo, legumbre o alimentos ricos en proteínas, esto es lo que está pasando. Las proteínas se rompen en sus distintos constituyentes. Los aminoácidos son, por decirlo de un modo simple, los ladrillos que permiten fabricar proteínas. Cuando tú tienes una proteína y la destruyes, obtienes, por lo tanto, esos ladrillos, que se llaman aminoácidos, y pasan también, mediante tipos de transporte que vamos a analizar nosotros, nuevamente pasan hacia las células epiteliales de la pared del intestino, y después pasan hacia los vasos sanguíneos. O sea, pasan también relativamente rápido. Y fíjese ahí abajito, aparecen los ácidos grasos, las grasas y aceites. ¿Ya? Aquí la cosa es distinta, porque si bien van a pasar, bueno, se destruyen también, pasan hacia las mismas células epiteliales,
Pero estas no pasan hacia los vasos sanguíneos, sino que pasan hacia los vasos linfáticos, que es otro tipo de circulación que nosotros tenemos. ¿Ya? Tienen una diferencia aquí. ¿Ya? Y desde los vasos linfáticos. Ahora, el por qué ocurre esto, la verdad, habría que buscarle la explicación. ¿Ya? Pero hay distintos niveles de absorción. Insisto, esto es para que vean que en realidad el sistema es más complejo de lo que parece, pero esa complejidad nosotros no vamos a alcanzar a revisarla, al menos no en octavo. ¿Ya? Obviamente hay que darle un repaso al sistema digestivo. ¿Ya? Tenemos que darle un repaso, pero es importante que se conozca más o menos cómo funciona. El sistema respiratorio ahora, vamos a mostrar nuevamente otro libro con dibujitos. Aquí está el sistema respiratorio. El sistema respiratorio también podemos decir que es un sistema de incorporación. En el caso del sistema respiratorio, lo que se está incorporando es oxígeno. Ese oxígeno que nosotros vemos acá. El oxígeno pasa desde la atmósfera, desde el aire, finalmente, hacia los pulmones, y en los pulmones el oxígeno pasa hacia la circulación. Ese oxígeno se dirige a la circulación cardíaca, a la aurícula derecha, perdón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, llega a los tejidos. En los tejidos, el oxígeno ingresa a los tejidos, se combina con la comida para producir energía y como resultado se produce CO2. Este paso se llama respiración celular, ¿ya? Y también lo vamos a estudiar, pero probablemente en tercero medio. Y este CO2 se dirige también hacia el corazón. Ahora sí pasa la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo impulsa, llega hacia la circulación pulmonar y el CO2 se va. O sea, el sistema circulatorio, perdón, el sistema respiratorio también es un sistema de incorporación de sustancias, pero también permite la remoción de algunas sustancias. ¿Ya? O sea, esta parte, la eliminación del CO2, podemos decir que es la parte excretora, elimina desechos. Pero esta otra parte tiene que ver con nutrición, con ingreso de oxígeno. ¿Ya? Bueno, y para eso, para hacer esta función, el sistema respiratorio cuenta con estructuras especializadas, que son los llamados alvéolos. Aquí tú tienes el pulmón, ya está la tráquea, están los bronquios mayores, bronquios menores, los lóbulos pulmonares, y si miramos el pulmón, en un pulmón nosotros lo que encontramos son miles, millones de saquitos pequeños, que son los llamados alvéolos. Cada uno de estos saquitos, cada una de estas cavidades se llaman alvéolos, ¿ya? O sacos alveolares. Y en los alvéolos hay una relación directa con el sistema circulatorio que llega hasta acá para generar la oxigenación de la sangre. ¿Ya? Ahí está nuevamente el árbol bronquial, la tráquea, los bronquios mayores, menores, qué sé yo, bla, bla, hasta llegar a los alvéolos. Y aquí está la idea de cómo son los alvéolos. ¿Ya? Aquí hay un alvéolo, aquí hay un capilar. Son muy, muy, muy delgaditas las paredes que tienen. Los alvéolos además son muy, muy, muy pequeñitos. Porque en los alvéolos es donde se produce el intercambio gaseoso. Son factores de fisiología, son interesantes, pero también escapan de los objetivos del octavo básico. ¿Ya? Y hay algunos parámetros de medición ahí. Y nosotros habíamos hecho un esquemita que era muy parecido a esto. Ojo que esto se ve complicado, pero nosotros lo analizamos esto. Nosotros no le pusimos estos valores, estos son los valores de presión directa. ¿Ya? Pero ustedes saben, por ejemplo, que cuando hay difusión, los elementos se mueven desde donde hay más hacia donde hay menos. Mire, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de oxígeno que hay dentro del alvéolo? ¿Y cuál es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre que está llegando al pulmón? En el pulmón hay una presión parcial de oxígeno, eso significa una presión de oxígeno de 100. En la sangre que está llegando hay una presión de 40. Nosotros sabemos que pasan desde donde hay menos hacia donde hay más, por lo tanto, el oxígeno pasa para acá y para cuando sale de aquí, la presión es de 100. O sea, lo mismo que había acá.
Ahora, analizamos qué pasa con el CO2. Y miremos, la presión de CO2 que hay dentro del pulmón es de 40. Y la presión que hay fuera, o sea, dentro de la sangre que llega al pulmón, es de 46. Como 46 es más que 40, entonces el CO2 sale. Y para cuando se termina este intercambio, la presión de CO2 dentro de la sangre es de 40, o sea, disminuyó. Ocurrió lo que tenía que ocurrir, que son esas difusiones de donde hay más hacia donde hay menos. Nosotros lo pusimos en términos de más a menos, no leímos los valores porque, insisto, ese tipo de valores con esa precisión escapan a los objetivos que nosotros tenemos en octavo. Pero aquí está la idea, en este dibujito. ¿No? Ah, no, eso tiene que ver con, no tiene que ver también con la hemoglobina, que tampoco va más allá. Bien, eso es con respecto al sistema respiratorio. Nosotros habíamos hecho en su momento un dibujo como este. Habíamos hecho un dibujo así nosotros. Ya dijimos que ese era el alvéolo y que este era el capilar. Si ustedes se fijan, esta distancia es muy delgadita, están muy unidos acá. Y nosotros, para explicar esto, lo hicimos de la siguiente manera. Dijimos que aquí llegaba con poco oxígeno y que aquí había mucho oxígeno. Y por lo tanto, el oxígeno entraba. Y dijimos que aquí llegaba con mucho CO2 y aquí había poco CO2, por lo tanto, el CO2 salía. ¿Ya? Nosotros lo explicamos simplemente en esos términos. ¿Ya? Entonces, este CO2 salía y se iba a la atmósfera, que es lo mismo que se está explicando acá al comienzo del dibujito, en esta parte. ¿Ya? Es lo mismo que está acá. El oxígeno entra en la sangre, el CO2 sale. Y en los tejidos es al revés. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? Insisto, una revisión de lo que estábamos hablando antes. Bien, después de eso, nosotros pasamos al tercer gran sistema, que es el circulatorio. Y en el circulatorio lo dividimos en tres componentes. Hablamos del corazón, de los vasos y de la sangre. Dijimos que el corazón era el impulsor, que los vasos eran las vías de transporte y que la sangre era lo que se transportaba. Ya, recuerden que cuando hablamos de la sangre, dijimos que en la sangre iban los nutrientes y otras cosas más disueltas en él. Y en términos del corazón como impulsor, dijimos que había 4 cavidades, ¿ya? Que de las cavidades superiores llegaba a la sangre y de las cavidades inferiores salía la sangre, ¿ya? Y que ahí se dirigían a distintos lugares dependiendo de lo que se quisiera, que entre el corazón izquierdo y el derecho había una separación ya absoluta, en condiciones normales, y que entre las partes de un mismo lado había una comunicación, y que esas eran las llamadas válvulas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, imaginemos una pregunta de la siguiente naturaleza. Si tiene un corazón, ¿ya? Obviamente que no es así realmente, pero bueno, tenemos la separación entre válvulas de acá. Y pensemos en la siguiente situación. A modo de pregunta. ¿Qué característica tiene la sangre que está llegando acá? Esto sería la aurícula derecha. Este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. ¿Qué característica tiene la sangre que está llegando a la aurícula derecha? En términos, por ejemplo, de la cantidad de oxígeno. ¿Tiene harto o poco oxígeno?
Bueno, Ojo. exactamente, usted debe ser capaz de reconocer que la sangre que llega a la aurícula derecha tiene poco oxígeno y en cambio la cantidad de CO2 que tiene es alta. Por lo tanto, la sangre que sale desde acá, aquí pasa lo mismo, la sangre que sale desde el ventrículo derecho, ¿hacia dónde se dirige? Pulmón. Sí. Exactamente, se dirige al pulmón, ¿ya? Se dirige al pulmón, por lo tanto después esa sangre va a llegar acá, y si le preguntaran cuáles son las características de la sangre que está llegando acá, en términos de oxígeno y CO2, usted debería ser capaz de reconocer que en términos de oxígeno la cantidad es alta y en términos de CO2 la cantidad es menor, y que por lo tanto después cuando sale para acá, trae una cantidad, perdón, alta de oxígeno y una cantidad baja de CO2. A eso voy con que la idea es que sean preguntas más bien de aplicación, ¿ya? No tanto de memorización, ¿ya? Bueno, vimos el corazón, nosotros hablamos de los sonidos cardíacos, ya decíamos que el primer golpe corresponde a la contracción de las aurículas y el segundo golpe corresponde a la contracción de los ventrículos, ya hablamos también de eso. El otro, sigo en la misma imagen. El otro componente importante que teníamos que hablar respecto a esto era el de los vasos. Y recuerden que estaban las arterias, las venas y los capilares, con distintas características cada uno, ¿ya? Recordar un poco las características también. Por ejemplo, si tú estás haciendo un corte, ¿ya?, de un animal y te encuentras con un vaso, ¿ya?, no puedes saber si es una arteria o vena a priori, porque no conoces la anatomía de ese animal. ¿Qué criterios tú utilizarías para reconocer si es una arteria o una vena, por ejemplo? Entonces ahí tendrías que recordar, por ejemplo, que las arterias son más duras, que tienen una capa muscular mayor, ¿ya? En cambio las venas son más delgadas, porque tienen una menor capa muscular, ¿ya? Y por lo tanto podría ser ese un criterio. Si es muy duro el vaso, muy probablemente sea una arteria. Si es más blando, probablemente sea una vena, ¿ya? Si una persona se hace, esta una mano, si una persona se hace un corte, por ejemplo, aquí, en esta zona, en la punta del dedo, es probable que se haya hecho un corte en una arteria, en una vena o en un capilar, que es lo más probable. Entonces ahí usted debe ser capaz de reconocer que un corte en un extremo es lo más probable que haya un corte de un capilar, porque la arteria y las venas son vasos grandes que viajan cerca de los grandes huesos, ¿ya? En ese sentido también preguntas más bien de aplicación, ¿ya? Y acá tenemos el librito donde aparece, por ejemplo, lo que les estaba comentando recién sobre los vasos, ¿ya? Aquí tengo avances de fisiología, aquí hay características de los vasos, ya recordar, en una arteria hay una gran cantidad de fibras, hay una gran cantidad de músculo, por lo tanto son bastante gruesas. Las venas, en cambio, la cantidad de músculo que tienen es menor, fíjense, esta parte de acá, versus esta de acá. Fíjense en la parte que la recubre, aquí es muy gruesa, aquí es muy delgadita. Por lo tanto, es relativamente mucho más difícil cortar una arteria que cortar una vena, ¿ya? Tiene más capas. Tiene más capas y las capas además son más gruesas, ¿ya? Ah, Nosotros, ok. claro, nosotros hablamos también de cómo se toma la presión, ¿ya? Aquí está la explicación de por qué, de cómo se toma la presión. No lo leí, está ¿Y por interesante, qué ¿eh? las arterias son más grandes y tienen las capas más gruesas? Porque transmiten más, porque transportan más sangre que las venas. A mayor presión, ese es el problema. No es tanto que transporten más sangre, sino que el problema es que la transportan a mayor presión. Y aquí eso lo Porque explican por eso un poco. siempre, como la cuestión de los vampiros también siempre como que van al cuello porque ahí hay una arteria que se me olvidó el nombre. Exactamente. Sí, la carótida. Sí, Sí, las sí. carótidas, sí, exactamente. No, sale con más presión, entonces... Bueno, aquí hay un dibujo de eso.
Fíjate que es interesante. Ya nos dice que la misma presión en los dos vasos, en un vaso pequeño va a perder menos agua que la misma presión en un vaso más grande, y es bastante lógico. ¿Ya? Y efectivamente, si tú te vas a un gran vaso, por ejemplo, los que están en el cuello son grandes vasos, irrigan en la cabeza, ¿ya? Son vasos que tienen un gran flujo. Entonces sería este equivalente. Un vampiro inteligente se va al cuello, y un vampiro que no es tan inteligente se va a un brazo. ¿Ya? En un brazo la cantidad de Sí. flujo es menor. ¿Ya? Tiene razón, es una buena relación, me gustó, interesante. ¿Ya? Sí. Bueno, y ahí está un poco la idea. Ah, y eso también lo habíamos conversado nosotros. Ah, no. Eso es sangre. Esta no la he visto nunca, esta imagen. Mister, ¿usted va a subir esta Nunca. clase? Es que este es un libro. La clase sí, la clase sí. Sí, el video de la clase. Oh, qué interesante. Oye, está muy bueno. Mira, no había visto este dibujo antes. Lo voy a estudiar, que está muy interesante. Bien, y de la sangre, recordar que nosotros habíamos hablado de los componentes de la sangre, ya habíamos hablado de... eso no aparece en este libro. Eso no aparece. Pero hablamos de los componentes de la sangre, aquí aparece un poquitito acerca de eso, ya que en la sangre íbamos a encontrar plasma y glóbulos rojos y células sanguíneas finalmente. ¿Dónde era esta la imagen? Era esta la imagen. Esta era. Que en la sangre encontrábamos plasma y células sanguíneas, ¿ya? Eritrocitos, plaquetas y leucocitos con distintas cantidades, y que cada una de ellas tenían distintas funciones. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que habíamos alcanzado a hablar nosotros del sistema circulatorio, para terminar con sistema excretor, en donde del sistema excretor, lo más importante que nosotros hablamos fue lo relacionado con el llamado nefrón, o nefrona, que fueron las últimas clases, y estas son las que tienen ustedes más presentes, en donde se generaba en la nefrona una filtración de la sangre, ¿ya? Y que después ese mismo vaso sanguíneo iba a pasar por el lado para reabsorber lo que había pasado hacia el nefrón. ¿Ya? Se generaba una reabsorción, aquí pasaba para acá, aquí se volvían hacia la sangre, y aquí finalmente pasaban de la sangre para acá. Para que recuerden un poco esa imagen, teníamos la filtración, la reabsorción y la secreción, que eran los tres fenómenos que ocurrían a nivel del nefrón. ¿Ya? Entonces, insisto, la idea es que nosotros seamos capaces de, más que nada, establecer las relaciones que hay entre los sistemas, ¿ya? Para qué sirve cada uno, ¿ya? Y ya dar por esto, como les decía, por finalizado esta parte de los contenidos, para entrar a hablar ya de biología celular, ¿ya? Fisiología celular, de qué está hecha una célula, de cuáles son las partes, etc. Recuerden que estaba esta tareita también, que habla más o menos de lo mismo, las principales estructuras, la principal función, Mister, yo lo había hecho, pero no sé por qué como que se me borró. para que la entreguen. Yo este fin de semana voy a revisar estas tareas también, si lo han enviado, para que las puedan subir de nuevo, ¿ya? Sí, pero es que se me borró. Es que voy a tener que hacerlo de nuevo. Sí, si no es tan difícil, tampoco te sirve para estudiar, pues. Sí, tampoco es tan mala idea, ¿ya? Y de eso va a ir la cosa, ¿ya? Bien. Ya. Preguntas respecto a algún sistema. Si cuando están estudiando tuviesen algún interrogante, alguna duda, me mandan un mensaje por el Moodle, ¿ya? Ahí yo en general respondo dentro del día en general, ¿ya? Excepto el fin de semana. El fin de semana a veces no me conecto, ¿ya? Pero ideal que la puedan revisar, que puedan mirar un poco y que puedan estudiar un poquitito para que les vaya bien en el control de la próxima semana, ¿vale? Ya. ¿Todo bien, muchachos? Bueno, mister. Bueno, Mister, Una todo bien. vueltita, estudien, si faltara algo me avisan, y nos vemos el próximo jueves, muchachos, ¿ya? Nos vemos, Mister. Que estén muy bien, Nos vemos, que descansen. mister. Nos Hasta luego, vemos. muchachos. Que tengan un buen día. Chao, Buenas mister. noches.